Las ondas de choque tienen un rol muy concreto en la patología del hombro. Para empezar, en realidad hay que definir de qué se trata, porque bajo el nombre de ondas de choque se agrupan dos tecnologías distintas. Las ondas focales, que son las que originariamente se describieron, cuyo perfil de onda pueden ver en el esquema del medio como un trazo continuo y el equipo puede ser visto en la imagen de la izquierda, y las ondas radiales, que pueden ver a la derecha o con una onda punteada en el gráfico del centro. La realidad es que si bien en la práctica diaria se llaman a las dos ondas de choque, son dos tecnologías, como decía, distintas, con beneficios y con limitaciones cada una de ellas. Las ondas focales tienen un nivel de riesgo distinto a las radiales y por lo tanto son de incumbencia médica. En lo que respecta a las indicaciones, las ondas focales y las radiales pueden ser usadas conjuntamente en tendinopatías no calcificadas, en cuadros de fasciopatía plantar, en el síndrome de dolor trocantéreo, mientras que son indicaciones específicas de las ondas focales, las tendinopatías calcificadas y las indicaciones óseas, como la pseudoartrosis, el edema óseo, la osteonecrosis en etapas incipientes, y las ondas radiales tienen indicaciones específicas como el tratamiento de puntos gatillo y la espasticidad. ¿Qué sucede con respecto a las tendinopatías del manguito rotador? Bueno, podemos dividirlas en calcificadas y no calcificadas. Las tendinopatías calcificadas se caracterizan, por definición, por tener capacidad regenerativa, y las no calcificadas en general son procesos degenerativos, rupturas crónicas, en las cuales la capacidad de regeneración es limitada y en algunos casos nula. Las calcificaciones del manguito rotador se caracterizan y se definen por la presencia de cristales de hidroxiapatita en alguno de los tendones que forman parte de este complejo que colabora en la movilidad del hombro. Sabemos que hay un círculo virtuoso, en este caso por ser considerada una patología autolimitada, en la cual partimos de un tendón normal, siempre siguiendo la descripción de Refior, y en un determinado momento se produce una metaplasia de tenocitos a condrocitos, se va dando lentamente la aparición de vesículas que tienen cristales de hidroxiapatita dentro del citoplasma de estas células y entonces pasamos a la etapa de calcificación. Esta etapa de calcificación puede durar un tiempo muy variable y en algunos casos, no en todos, se pasa a una etapa de reabsorción, no se sabe cuál es el mecanismo por el cual esto se produce, en el cual el mismo organismo hace un proceso de eliminación de estos depósitos cálcicos para volver al tendón normal. Es decir, sería una patología de evolución autolimitada, digamos, en su definición más extrema. La clasificación más útil para el tratamiento y para evaluar el pronóstico de las calcificaciones del manguito rotador es radiológica y corresponde a Gerner. Coincide con lo ya mencionado en cuanto al ciclo evolutivo. En una primera etapa nos podremos encontrar con las calcificaciones tipo 1 de Gerner, que vemos a la izquierda, un contenido homogéneo, un borde neto, denso, que se caracteriza porque es el hallazgo en las calcificaciones iniciales. En una tipo 2, en una etapa más avanzada de la calcificación, podremos encontrarnos una imagen en la cual podrá ser o el borde difuso y el contenido homogéneo o un borde neto con un contenido difuso. Tanto en el tipo 1 como el tipo 2, la posibilidad de una reabsorción espontánea a corto o mediano plazo es muy poco probable. Y finalmente tenemos las calcificaciones tipo 3, como la que observamos a la derecha, en la cual se considera que estamos muy cerca de la reabsorción espontánea, tienen el aspecto de un vidrio esmerilado y en esos casos, por supuesto, no tiene indicación ni la cirugía ni las ondas de choque. En la enorme mayoría de los casos es válido solamente esperar, acompañar al paciente con el manejo sintomático del cuadro y obtendremos un buen resultado. Hasta hace 20 años, antes de la aparición de las ondas de choque, indicábamos una cirugía cuando el tratamiento conservador fallaba
o cuando existía una progresión sintomática o un dolor incontrolable y entonces pasábamos a la cirugía. Después del advenimiento de las ondas de choque, esto cambió. El uso de ondas focales con altos niveles de energía es una indicación aprobada estándar por la Sociedad Mundial de Ondas de Choque. Nosotros hicimos una evaluación de la literatura en el año 2015 e hicimos una publicación en el International Journal of Surgery en base a la evidencia existente y encontramos que se trata de un método no invasivo, seguro, efectivo y eficiente. En el año 2018 adaptamos toda la información existente en ese momento a los grados de recomendación propuestos por el Journal of Bone and Joint Surgery y el uso de ondas focales tiene en las clasificaciones del manguito rotador un grado de recomendación A. Eso significa que hay una altísima evidencia para respaldarlo. En comparación con la cirugía, existen trabajos que hacen una evaluación de los resultados de la cirugía abierta, como vemos a la izquierda, de parte de Jean-Dick Rompe, o en el centro en comparación con la cirugía artroscópica, y los resultados son iguales en cuanto a la efectividad del tratamiento. Pero además, como vemos a la derecha, en un estudio que hicimos junto con el equipo de ortopedia y traumatología y de rehabilitación del Hospital Quirón de Barcelona, se ahorran de 6 a 7 veces el valor en comparación con la cirugía artroscópica. Por supuesto que siempre las ondas deben ir acompañadas de un programa post-aplicación de rehabilitación, porque con las ondas de choque podemos manejar el aspecto biológico, pero no el mecánico. Aquí podemos ver algunos resultados, a la izquierda pre-aplicación de ondas de choque y el resultado final a la derecha. Aquí vemos otro caso, el ejemplo que les daba como una calcificación de grado 1 de Gerner. ¿Cuáles son los resultados con las tendinopatías no calcificadas? Bueno, vamos a ver que es un universo totalmente distinto. La realidad es que hay trabajos de metaanálisis y revisión sistemática que han demostrado que no hay un efecto tan contundente del uso de las ondas. Yo asumo también que hay mucho relacionado con un diagnóstico impreciso. Pero Huitede en este estudio de revisión sistemática refería comparando las ondas de baja, media, alta energía versus placebo o entre sí, en ningún caso hubo una diferencia significativa en el tratamiento. Banuru, en otro estudio de revisión sistemática, tampoco encontró diferencias significativas entre el uso de ondas, ya sea radiales o focales, y el placebo en el tratamiento de la tendinitis no calcificada del manguito rotador. Nuestro resultado con la evaluación en el Journal of Bone y los grados de recomendación fue que el uso de ondas, tanto focales como radiales, en tendinopatías no calcificadas es controversial. No existe realmente una evidencia contundente para indicarlas. Por otro lado, existe en la literatura una gran variabilidad en lo que respecta a los intervalos de aplicación, la cantidad de sesiones, el número de pulsos, los niveles de energía y de frecuencia a utilizar, por lo que es muy difícil dar un consejo con respecto a esto. A manera de mensaje final, las ondas focales son eficaces para el tratamiento de las calcificaciones del manguito rotador, mejorando clínicamente al paciente y con una alta tasa de reabsorción del depósito cálcico. Son eficientes, seguras y por lo tanto, al no ser invasivas, se justifican como elección previa a la cirugía. Con respecto a las tendinopatías no calcificadas, no hay evidencia contundente que respalde ni el uso de las ondas radiales ni las focales, y además hay otros métodos como los programas de rehabilitación que están avalados por evidencia de alto nivel. Muchas gracias.